Vamos a conversar sobre cifras, pero cifras que nos hablan de la percepción de la gente y en materias económicas. Por ejemplo, un 64% de la población en Chile confiesa que financieramente le cuesta llegar a fin de mes. Para ello estamos con Luis Cole, que es subgerente de marketing de Intelligence de Activa Chile. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a País ADN. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir a ilustrarnos este tema que sin duda va a sintonizar mucho. Ya nos pueden escribir al más 569-7772-7572, comentarnos cómo llegan a fin de mes, pues para que podamos conversar contigo. ¿Cómo hacen esta encuesta primero y qué es lo que declara la gente? Uno empieza a pensar, si me cuesta llegar a fin de mes es porque cuáles son mis básicos también, ¿no es cierto? Sí. Mira, esta es una encuesta que hace Activa, la hace en Chile, pero además de hacerla en Chile, se hizo en otros 38 países, en distintos lugares del mundo. Por lo tanto, permite además hacer ciertas comparaciones que tienen que ver, a mi juicio, no solo con las cosas que están pasando, sino que con las percepciones que nosotros estamos construyendo. Tengo la sensación que de un tiempo a esta parte, no solo en cuestiones económicas, sino que además en otra serie de cosas se ha venido elaborando una mirada algo negativa, algo pesimista con respecto a las cuestiones que vienen. Y en ese contexto la economía no se escapa. Por un lado tenemos a este 64% de las personas que definitivamente están declarando que les cuesta llegar a fin de mes, que tiene un correlato evidente en términos de los diferentes grupos socioeconómicos. Como es evidente, quienes están en la base de la pirámide por ahí tienen más dificultades para poder hacer frente a las obligaciones cotidianas que quienes están en la cúspide de esa pirámide. Pero además hay otras componentes que creo que también es interesante ir mirando y dan cuenta de la edad de las personas, de aquellos hogares en los cuales los jefes de hogar tienen más edad. Son evidentemente hogares a los cuales han tenido más dificultades para poder hacer frente a un mes corriente, ni siquiera pensando en marzo, digamos, que es un mes tan particular en ese sentido. Y comparado con otros países del mundo, esto tú dices no es solo de Chile, ¿no? Uno de repente dice acá está la escoba, pero en otros países también te están arrojando esta misma situación. Pucha, eso es lo paradójico de toda esta situación. Si nosotros nos comparamos con el mundo, con estos 38 países en los que se hicieron la encuesta, nosotros estamos a nivel latinoamericano solo sobre Argentina, en términos de esta declaración de que nos cuesta llegar al fin de mes. Solo los argentinos tienen más dificultades que nosotros. Argentina, con la crisis que tiene, con la tremenda inflación, con todo lo que está pasando en ese país, nos supera en ese ranking. El resto de las personas en Latinoamérica suelen declarar que tienen menos dificultades que los chilenos para llegar a fin de mes. Y si nos comparamos con el mundo en general, con estos otros 38 países, es el 37% de las personas que declaran que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Es 64 contra 37, lo que es un abismo, ¿no? Es una cosa brutal, es enorme la diferencia. Y yo tengo la sensación, decía, que la economía se compone, sin yo ser economista, ¿verdad? Pero que como que se compone de dos grandes dimensiones. Una dimensión tiene que ver con los hechos que vamos revisando todos los días, el IMASEC, el IPC, todos estos indicadores macro. Pero por otro lado, hay una mirada que tiene que ver con las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que nosotros, las personas comunes, generamos sobre el desarrollo de la economía? Hay otra investigación que se llama Pulso Ciudadano, que es otra investigación, un estudio de opinión que hacemos también en Activa. Y en ese Pulso Ciudadano lo que uno puede ver es que la mirada hacia el futuro es una mirada pesimista. Creemos que la economía macro y la micro, por llamarla de alguna forma, la que nos afecta en lo cotidiano, viene mal. Que a un año vamos a estar peor de lo que estamos hoy día. Y cuando nos encontramos frente a ese tipo de cuestiones, vamos generando círculos que no son virtuosos y nos van colocando a esta distancia del resto del mundo. Así nos doblamos. Luis, hablamos de la gente que confiesa, que reconoce tener dificultades para llegar a fin de mes. Pero y en el otro lado de la balanza, ¿cuántos chilenos dicen que viven silbando y cosiendo, digamos? 20%. Es un 20% más o menos el que dice que no tiene dificultades y que puede llegar tranquilo a fin de mes. Es un porcentaje bajito, ese 20%. Pero fíjate que hay otro dato dentro de esta investigación que también es interesante de darle una vueltecita. Y tiene que ver con qué hacemos para poder llegar tranquilos a fin de mes, o a pesar de lo que hemos hecho, todavía no podemos llegar tranquilos a fin de mes. Una de las estrategias, que podría ser la más clásica, para poder hacer frente a tus gastos, tiene que ver con reducir tus costos. Si uno tiene plata, puede hacer dos cosas nomás. O puede gastar o puede ahorrar, ¿verdad? No es tanto más. El 50% de los chilenos lo que ha dicho es que ha tenido que reducir los costos.
para poder cubrir las necesidades. 50% reduce costos. Ya lo hizo en un año. A la vuelta de un año ya redujo costos. De lo que queda, del otro 50%, el 30% dice que está pensando en reducir los costos. O sea, vamos a llegar en poco tiempo más a un 80% de los hogares chilenos reduciendo costos. Y tendremos ese 20% que sin reducir costos puede ir de manera más o menos tranquila. Esa reducción que se hace en términos de los costos, la han hecho todos los segmentos socioeconómicos, desde los que tienen los mayores ingresos hasta los que tienen los menores ingresos. Pero hay una diferencia que es curiosa en ese contexto, y tiene que ver con qué nos pasa después que hacemos la reducción de los costos. Cuando los segmentos altos reducen costos, pueden vivir más tranquilos. Cuando los segmentos de menores ingresos reducen costos, en general, estoy haciendo generalizaciones, ¿verdad? En general, les sigue costando llegar a fin de mes. Sigue siendo un problema, a pesar de quitarle plata a cuestiones que pudieran ser tremendamente relevantes y a veces un poco más blandas que el comer y pagar el arriendo. La calidad del tiempo libre, el ocio, cuestiones que se empiezan a dejar de cubrir a propósito de estas reducciones de costos. Yo estaba justamente viendo esa cifra que tiene que ver con la cantidad que no tiene planeado reducir sus gastos, pero uno piensa, no lo tiene planeado porque no puede o porque no está dentro de su lista. ¿Cómo lo interpretas tú? Yo sé que estoy ahondando en una pregunta que a lo mejor no hicieron, pero uno dice, claro, porque yo podría reducir mis gastos si es que... Si es que hay algo más que se puede reducir. Exacto, si es que hay algo más que puedo reducir. Uno piensa, por eso yo te preguntaba al principio qué es lo básico, porque ¿dónde están, en qué me estoy gastando esta plata? Si me la estoy gastando en alimentación, me la estoy en transporte, en la vida, ¿qué podría reducir? Ya no se puede, es difícil reducir más cosas. Exacto. Si andáis en auto, podéis empezar a andar en metro. Si compráis comida, el almuerzo en la oficina, puede empezar a ir el almuerzo, pero llega un punto en que esas reducciones ya las hiciste y tanto más allá ya no se puede ir. En ese contexto, lo básico está dado por esas cosas que son muy cotidianas, te lo decíamos, arriendo, alimentación, vestuario, educación de los hijos cuando están. Y ya se hizo ese esfuerzo. Ahora, quienes todavía tienen espacio para reducir y no piensan hacerlo, evidentemente son, decíamos, los grupos de mayores ingresos, el C1, puesto en el contexto del marketing y la investigación de mercado. Podemos separar, podemos desglosar, porque esto es una percepción, ¿no? Por ejemplo, en términos de género, hombres o mujeres, ¿quiénes tienen más dificultad? ¿Quiénes perciben que tienen más dificultades? Sí. Típicamente lo que nosotros sabemos es que los hogares que están comandados por una mujer son hogares que son más vulnerables. Las mujeres reciben menos ingresos, eso está aprobado no solo desde la investigación perceptual, por llamarlo de alguna manera, sino que desde los datos duros. Hay una brecha ahí en términos de sexo o de género que es relevante. Sin embargo, en esta investigación esa brecha no aparece. Hay otro estudio por ahí que se llama Equidad de Género que muestra claramente cómo las mujeres sienten que tienen menos oportunidades en el trabajo y que a igual cargo les pagan menos ingresos. Pero en este caso, no. Hombres y mujeres han mostrado las mismas dificultades. Y de alguna manera tiene que ver con lo que mencionábamos antes, que es de donde uno parte. Si partimos desde lugares distintos, ambos hacemos los mismos esfuerzos por llegar a fin de mes, nos seguirá costando más o menos lo mismo, solo que las condiciones en las cuales estamos transitando por ese mes son diferentes, no es idéntico. Pero no hay diferencia en términos de género. Luis, y en términos de situación educacional, ¿se pueden establecer también separaciones sí. o diferencias? Sí, en términos de la educación, sí. La educación tiene la correlación se mueve de manera idéntica a cómo se mueve el segmento socioeconómico, ¿verdad? Entonces, mientras más ingresos uno tiene, mayor es el acceso a la educación que uno puede costear. Y está el exministro, está la discusión de la calidad sobre la educación, pero más allá de la discusión sobre la calidad en términos formales, en términos del último nivel que uno llegara a cursar, hay diferencias que son importantes. Quienes tienen posgrado tienen más herramientas, y al tener más herramientas, entonces definitivamente les ha costado menos sortear la crisis, les cuesta menos llegar a fin de mes, hacen ajustes de todos modos, pero bien con más tranquilidad que aquellos que definitivamente no han cursado ningún tipo de educación superior formal, digamos. Estamos hablando con Luis Colle, subgerente marketing de Intelligence de Activa, Marketing Intelligence, ¿no? Yo aquí tengo una pregunta que me hace como tratar de entender, ustedes están haciendo este estudio global, ¿no es cierto?, sobre el costo de la vida, pero ¿qué comportamientos van a cambiar
con esta encuesta, ¿hacia dónde crees tú que apunta cuando estamos viendo que la persona no está llegando a fin de mes, que no puede reducir sus gastos o que no está dispuesta a hacerlo, que no sabe por dónde? ¿Cómo nos va a cambiar la forma entonces en el mundo laboral? ¿Qué es lo que empieza a pasar como sociedad con esta encuesta, digamos, con estos números que estamos viendo? ¿Qué crees tú que podrían cambiar los comportamientos de cómo nos estamos moviendo? De repente, no sé, estoy pensando, Luis, en el tema de la informalidad, tratar de salir a buscar como sea un ingreso que llegue para poder no hacer ningún cambio, pero eso, ¿qué nos está diciendo en el fondo? Sí. Mira, en esa línea yo creo que la encuesta no va a cambiar comportamientos. Creo que hay ciertas investigaciones que son capaces de movernos un poquito hacia algunas cosas, pero creo que esta investigación no va a variar el comportamiento de las personas. Lo que sí va a hacer es reflejar una cuestión que está pasando, es visibilizar algo que de manera habitual a lo mejor empezamos a olvidar. Nosotros venimos saliendo de un ciclo inflacionario que ha sido particularmente alto. Tuvimos un 2023 con una inflación alta, este 2024 la inflación está menos controlada, digamos, oscila, hemos tenido meses con IPC más alto y con IPC más bajo, pero en general está controlada. El problema de la inflación, que es obvio, pero hay un dicho que me gusta mucho, ese que dice que lo que por obvio se calla, por callado se olvida. Hay una cosa que pasa con la inflación que es obvia. Cuando hemos pasado por periodos de alta inflación, los precios han quedado altos. Y cuando los precios quedan altos y la inflación ya no es tan alta, no es que los precios bajen, eso se llama deflación, ¿verdad? Sino que los precios siguen altos, solo que siguen subiendo menos. Y lo que nosotros buscamos al visibilizar estos números es mostrar, dar a conocer que a las personas, a pesar de que los indicadores macroeconómicos se empiezan a estabilizar, siguen trayendo dificultades que no son nuevas, que ya vienen desde hace un tiempo. El año pasado era el 65% el que estaba con problemas para llegar a fin de mes. Este año es el 64%, los números son iguales, no cambian nada. Por lo tanto, hay un déficit de arrastre que todavía no logramos superar. Lo macro, estos grandes números, estos grandes indicadores económicos, al parecer todavía no se tangibilizan en lo cotidiano. Claro, pero ¿para dónde quisiera yo llevarte? Que en el fondo yo la sensación que tengo no es que piense que la encuesta vaya a poder hacer cambios, sino que tratar de interpretar cómo, por ejemplo, se tiene que mover una marca con esto, porque claramente la gente lo que anda buscando es ahorrar, buscar precios bajos, y cuando vienen ofertones, no sé, pues yo estaba mirando el fin de semana la cantidad de ofertones de autos nuevos con cuotones, con cosas. La tendencia deberá ser a ser un poco más cauto, ¿qué es lo lógico para empatizar con este problema? Hacia allá voy. Ok. Con los autos pasó algo curioso, solo como dato. Creo que abril fue el mes en que se rompió esta tendencia a la baja. La venta de autos venía cayendo brutalmente y hubo un rebote ahí y la venta de autos en el mes de abril subió un poquito. Pero eso es anecdótico, ¿verdad? Hoy día efectivamente hay un montón de promociones, hay muchas promociones que tienen que ver con los precios de los autos. ¿Qué tienen que hacer las marcas? Primero, entender lo que está pasando con las personas. Y lo que las personas están haciendo es generar estrategias de subsistencia que a veces van más allá de las cuestiones formales. Se pasaron del supermercado, probablemente a los formatos de ahorro, y empezaron a aparecer los negocios de barrio con mucha fuerza. Empezó a aparecer la feria con mucha fuerza porque te permite comprar en menor cantidad a precios más bajos. El problema cuando uno compra en menor cantidad y a precios más bajos es que pasa lo que alguien definió como el impuesto a la pobreza. Cuando uno compra poquito, termina pagando más por muchos poquitos que cuando compras alto. Si uno compra una bebida de, no sé, una lata, la suma de una lata para llegar a los 3 litros es más cara que la botella de 3 litros. Entonces se genera como una especie de impuesto a la pobreza en ese sentido, pero que permite cubrir las necesidades cotidianas todo el tiempo. Entonces, hacerse cargo de eso, desde la perspectiva de las marcas, desde la perspectiva de las grandes organizaciones, es lo que termina por ser relevante. Yo no sé si la solución son las promociones. La promoción es un entrar y salir, un momento, un algo que te podría llevar a consumir. So riesgo de que no tenéis plata y por lo tanto tenéis que endeudarte. Entonces, creo que hay un momento en el cual deberíamos ser conscientes, digamos, de esta sensación, no buscar el endeudamiento, sino que tratar de aportar de manera más consciente. Pues, claro. Sí, ser un poco más empático, esa es la palabra. Queremos agradecerte, Luis, por haber estado hoy con nosotros en País ADN. ¿eh? Vale, gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Estamos en País ADN y juntos recorremos los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.
Gestiona la solicitud de tus colaboradores de manera fácil e intuitiva con Talana, la plataforma y aplicación de recursos humanos más descargada y mejor valorada es Talana. Y se acerca el invierno y en Prosegur Alarms congelaron la mensualidad. Paga un 25% menos al mes de por vida, más un 50% de descuento de la instalación del kit Alarma Plus. Solicita tu asesoría gratis al 600-580-6000 o en prosegur.cl. Diagnosticada con neumonía, No. tuvo que postergar el concierto de esta noche. Está en nuestro país, hizo 2 presentaciones y mandó un inquietante video desde el centro médico donde está en estos momentos internada. Y dice, les agradezco mucho su comprensión, pero no me suelten de la mano, por favor. Los quiero y gracias por el apoyo que me dieron estas 3 noches. Hablamos de Ana Gabriel. Chuta, Están dificultades en nuestro la país. semana pasada contábamos que se habían reprogramado todos sus conciertos y aquí estamos con ella, enferma de neumonía, que difícil. Sobre todo con esa voz.